Manual de Conducción Política de Juan Perón, capítulo 10, último capítulo. La conducción aplicada. La conducción aplicada. Hoy voy a cerrar mi materia con una conversación en forma de recapitulación general de todo cuanto hemos considerado durante el curso, un poco rápido y sintético. En la última clase me refería a las formas de ejecución. Por otra parte, están más o menos tratadas en líneas generales. Quedaría, por lo tanto, decir algunas palabras sobre lo que se refiere a la conducción aplicada. Gimnasia de la conducción. La conducción, siendo una cuestión eminentemente de ejecución, no gana mucho con una exposición teórica. Lo que la exposición teórica hace es solamente ponernos dentro de la materia. El hurgar la materia con nuestras propias manos presupondría la ejercitación en algunos casos concretos, es decir, hacer una verdadera gimnasia de la conducción, gimnasia que va capacitando a uno poco a poco, no para aprender, sino para comprender la conducción, que es la base de todo esto. Para eso, normalmente se utiliza un sistema muy lógico y muy natural, plantearse un caso concreto, teórico o extraído de la historia de la conducción política. Estudio crítico de aplicación. En conocimiento de lo que ha ocurrido, de los errores que se han cometido y relacionando causas y efectos, se hace un estudio crítico de ese hecho histórico, concreto, y se saca en consecuencia la enseñanza que de ello surge para no volver a cometer los errores y para emularse en los aciertos que ese caso concreto plantea. Es decir, es un estudio aplicado de la conducción. 3 sistemas para el estudio aplicado. Ese estudio generalmente se realiza en 3 formas. La primera, hacer un plan para realizar una acción de la conducción política, es decir, para lo que nosotros llamamos elaborar un éxito, plantearse un objetivo, estudiar la situación y tomar las resoluciones y planificarlas para la ejecución. Eso es una forma de estudiar. La segunda consiste en tomar un hecho histórico de la conducción política, analizarlo perfecta y profundamente y establecer de él el verdadero juicio crítico. La tercera forma es tomar una resolución para acostumbrarse a los casos, diremos, de la conducción rápida, tomar una resolución y poner sus fundamentos, que es el sistema más rápido. Es más difícil tomar resoluciones rápidas. Generalmente en la conducción, los casos concretos se estudian mediante esos 3 sistemas. 1, capacitarse para armar, planear y ejecutar un éxito. Otro, para criticar errores y asegurar la enseñanza de las buenas medidas que se extraen de los propios casos concretos que la historia plantea. Y tercero, habituarse a tomar rápida resolución sin hacer todo el proceso. Este sistema es el más difícil porque a menudo cuando uno no hace una buena apreciación de la conducción comete algunos errores. Pero ejercitando esas 3 formas se hace la conducción aplicada, la verdadera conducción. Pero para eso sirve todo el bagaje de erudición que uno pudo haber tomado de la teoría de la conducción. La situación es siempre confusa. Todo eso es útil porque indudablemente orienta de algunos asideros dentro de un campo tan difícil de palpar como es la conducción misma, porque en la conducción se actúa siempre en una nebulosa hasta el momento de la decisión. La regla de la conducción es la oscuridad, siempre está uno en un tembladeral, el secreto está en saber caminar por ese tembladeral con una orientación y teniendo un objetivo que no le permite perder el camino. La conducción nunca es segura, porque la situación siempre es confusa, es muy difícil que se presente una situación clara, es muy fácil conducir en una situación clara, pero es muy difícil que esa situación clara se presente. Por eso uno siempre anda a tiendas y en indecisiones, pero planificando y estableciendo un lejano objetivo, uno, que tiene que marchar en un campo de sinuosidades, va rodeando los obstáculos, pero siempre en dirección al objetivo. En la conducción no siempre la línea recta es el camino más corto, algunas veces la vuelta resulta más corta. Solo existen casos particulares. Todo eso da una técnica y una intuición en la conducción, que se adquiere solamente mediante la contemplación de los casos concretos. La conducción nunca se estudia en un caso general, porque la conducción no tiene casos generales. En la conducción, las verdades absolutas suelen ser unas grandes mentiras. Cada cosa tiene su verdad que hay que desentrañar. Quien en conducción se conforma con verdades generales, a menudo no llega lejos. Este es un arte basado en un profundo racionalismo, y su acierto estará en razón directa con los conocimientos con que uno forma ese racionalismo. No se trata de ser un erudito en el amplio sentido de la palabra, pero sí se trata de tener una base erudita que a uno le permita afirmarse en algo,
porque en estos tembladerales de la conducción, si uno no lleva algo en que apoyarse, se hunde, y cuando en esto uno se hunde definitivamente. Los comandos que encuadren. Es difícil por eso la conducción en el orden político, tiene su fondo y tiene sus formas. A menudo las formas suelen tener una importancia tan extraordinaria que sobrepasan en algunos aspectos al propio fondo de la cuestión. Eso es lo difícil de la conducción política. Otras conducciones son más fáciles. Por eso, en la conducción política lo fundamental es tener los comandos que encuadren, es decir, los conductores de todo orden. Las masas políticas en general no pesan ni valen por la cantidad de hombres o por dónde o cómo los tienen uno agrupado esos hombres. Más valen los hombres que encabezan la conducción de esa masa. Es siempre mejor en la conducción tener 100 ovejas mandadas por un león que 100 leones mandados por una oveja. Función de la Escuela Superior Peronista. Esto es lo importante dentro del aspecto general y orgánico de la conducción. Vale decir que hay que formar los leones de la conducción. El éxito no estará en la cantidad de las ovejas que vayan detrás de cada león, sino en el temple, en la capacidad, en el arrojo y en el acierto con que esos leones actúen durante todo el tiempo en que la conducción política se realice. El objetivo de la Escuela Superior Peronista es formar esos leones, es decir, formar dirigentes que ya nosotros no aceptamos a los caudillos. Formar dirigentes y no caudillos. Formar dirigentes para la política, porque la verdadera conducción ha de ser por dirigentes, no puede ser por caudillos. ¿Y por qué no puede ser por caudillos y sí por dirigentes? Por una simple razón. El caudillo es generalmente un hombre que no se subordina racionalmente a una conducción. Es un elemento díscolo dentro de la conducción. Y la conducción, para que marche científicamente considerada, no puede tener hombres dentro de ella que actúen discrecionalmente. Consecuencias de la ruptura de la disciplina. Porque así se producirá la ruptura de la disciplina. La ruptura de la disciplina es la ruptura de la obediencia. La ruptura de la obediencia es la ruptura de la unidad de acción, y la ruptura de la unidad de acción trae el caos y trae la disociación. Entonces no puede haber conducción posible donde esos hombres encargados de la conducción quieran cada uno hacer las cosas por su cuenta. Yo ya he dicho que en nuestro movimiento político no puede haber luchas entre dirigentes, sino debe haber luchas. Esas luchas solamente existen cuando los hombres trabajan discrecionalmente, cuando cada uno trabaja en una dirección propia, que es la mejor forma de matar la dirección de conjunto. Lo primero que hay que hacer en ese caso es, como digo siempre, patear para el mismo arco. Eso es lo primero que hay que asegurar en el movimiento político. En el conductor privan los valores espirituales. Y por eso cuando tratamos de los conductores empezamos por decir que los valores espirituales son los que privan en el conductor. El conductor que no posea los valores espirituales necesarios será contraproducente y negativo para el movimiento de la conducción general. Lo que el movimiento político debe comprender en su conducción es que el triunfo de cada uno está basado en el triunfo de todos y que la derrota de cada uno está ligada también a la derrota de todos. Cuando todos seamos derrotados no podrá triunfar ninguno dentro de nuestro movimiento, porque todos nos vendremos abajo y ninguno se va a quedar colgado en el espacio. Este es el punto de partida de toda nuestra acción. Por eso digo yo siempre, el movimiento peronista es una gran bolsa en la que todos metemos algo, ponemos adentro todo lo que tenemos, porque sabemos que de esa bolsa depende el porvenir de todo el movimiento. Cuando todos metemos lo nuestro dentro de esa bolsa, ninguno pelea. Las peleas vienen cuando alguno quiere meter la mano para sacar algo de adentro. Formar la conciencia de nuestros dirigentes. Entonces, señores, el secreto está en no meter la mano en la bolsa, en ir metiendo cosas y cuidando todos de que nadie meta la mano para sacar una parte de esa bolsa para sí, porque eso irá en perjuicio de todos. Si uno va a meter la mano, la van a querer meter todos y la bolsa va a quedar vacía. Este símil un poco grotesco que les hago encierra un gran fondo de verdad. Está allí la verdad de toda nuestra conducción. Es decir, la función de la Escuela Superior Peronista y la de estos cursos es ir formando la conciencia de nuestros hombres, que serán los dirigentes de nuestro movimiento en el futuro, hombres de conciencia que estén en claro sobre qué es lo que todos debemos buscar y que dispersen a su vez en toda la masa peronista el caudal de estas ideas y estos pensamientos. El valor del movimiento depende del valor de los dirigentes.
En este orden de cosas hemos empezado, como dije en cierta oportunidad, con esta pequeña escuela, que será grande en el futuro. Ya mi señora ha expresado que en la sede central de la Fundación habrá 30 aulas destinadas a la escuela, donde podremos formar 1000 dirigentes. Estos cursos irán después a las provincias, donde podremos formar 1000 escuelas peronistas, que formarán otros miles de dirigentes, los que a su vez formarán los ateneos peronistas, que a su vez formarán miles de nuevos dirigentes. El valor de nuestro movimiento estará en esos miles de dirigentes que vamos a formar. Ese será el acervo verdaderamente virtual de nuestro movimiento. Preparación paulatina de un movimiento de conjunto. Muchos dirán, ¿y por qué no lo hicimos antes? Bueno, no lo hemos hecho antes porque para tener un guiso de liebre lo primero que hay que tener es la liebre. Buscamos tener un partido, hoy ya tenemos un partido, las grandes corrientes están ya organizadas. Estamos formando las escuelas para ir capacitando y uniformando el criterio de nuestros conductores, para que todos lleguemos a ver las cosas de una misma manera, apreciarlas y resolverlas de una misma manera. Llegará así a formarse un inmenso movimiento de conjunto, que formará la aplanadora de que tantas veces hemos hablado. Sin esa aplanadora no vamos a ir lejos en política, vamos a pelear entre nosotros, vamos a discutir las cosas. Doctrina, mentalidad y modalidad peronistas. Hemos tratado de crear una doctrina única, ahora creamos una mentalidad y una modalidad única, una mentalidad peronista que nos impulse a una modalidad peronista. Cuando hayamos conseguido eso mediante la dispersión y la preparación de nuestra dirección, el movimiento peronista tendrá una forma casi mecánica en su marcha, es decir, marchará solo. El gran impulso, pues, se lo darán los dirigentes que se destaquen con su inteligencia y su capacidad, porque esto es una entidad que marcha sola, que ya puede marchar sola, no hay que llevarla de la mano o del brazo, de tal forma que cuando se la larga se cae. No, marcha sola. Lo primero que había que hacer era hacerla marchar sola. Ya está marchando sola. Ya podemos decir la dirección en que va a marchar en forma completa y después podrá correr. Educación y organización del pueblo. Primero hay que enseñarle a pararse, después a caminar, después a correr despacio, después correrá ligero. Todo esto está en la educación, en la organización del pueblo, es decir, convertir esa masa inorgánica en masas orgánicas y organizadas, convertir la masa en pueblos conscientes de sus derechos y de sus deberes, y que los defienda inteligentemente y sin violencia. No hay necesidad de violencia de ninguna naturaleza. La persuasión vale mucho más que la violencia en el trabajo del pueblo. La conducción tiene esa finalidad, llevar a todo el pueblo a la persuasión. Cuando llegue la persuasión, la violencia será una fuerza insignificante al lado de lo que la persuasión representa. Esa persuasión ha de llegar a todos los límites a los que debe llegar dentro del pueblo. En otras palabras, como decía antes, hay que educar al soberano, pero hay que educarlo de verdad. El peronismo inició la conducción científica. Señores, todo esto que nosotros hemos iniciado un poco apresuradamente, aprovechando el tiempo y fijando las primeras ideas, está dando nacimiento a toda una corriente intelectual dentro de nuestra conducción. En otras palabras, nosotros queremos terminar con el panorama de la conducción de amateurs que se ha hecho siempre, o de caudillos o de caciques que se ha utilizado en la política argentina, para iniciar una corriente de conducción científica, conducción estudiada, racionalizada y capacitada que dé al país una garantía en la dirección. No es suficiente que le digan a uno, usted es un dirigente, él debe capacitarse para dirigir. Desgraciado del pueblo que nombra como dirigentes a hombres que no saben dirigir. La responsabilidad del dirigente es total, la del ciudadano es simplemente la de un ciudadano. Los que dirigimos tenemos la responsabilidad por todos los ciudadanos, la responsabilidad de una sola persona, por lo menos por quien nosotros podemos tener influencia. Responsabilidad de la política. Es una cuestión de amor a la responsabilidad de enfrentar la tarea de conciencia y de responsabilidad al capacitarnos para desarrollar de la mejor manera y honradamente la tarea de dirigir. Yo creo que uno de los grandes males de la política criolla ha sido el tomar la política como un pasatiempo y no como una verdadera responsabilidad. En general los hombres hacían la política porque les gustaba, porque les entretenía politiquear, reunirse y hablar de esas cosas. La política tiene una responsabilidad mayor si uno quiere honrar a la política. Es claro que cuando la política cae en manos de hombres desaprensivos, que no sienten la responsabilidad de dirigir y que desarrollan eso como un placer o un pasatiempo, no se puede llegar nunca al grado de perfección a que se debe llegar en esta actividad de la cual depende el mayor o menor grado de la felicidad del pueblo que uno conduce y de la grandeza de la nación que uno dirige. Responsabilidad del dirigente.
Cada dirigente tiene en un sector la misma responsabilidad que tengo yo en la presidencia de la República, él en el sector en el que actúe y yo en el sector en el que actúo. Pero todos compartimos una responsabilidad y cada uno de los ciudadanos tiene también una pequeña parte de esa responsabilidad, que no es muy poca. En la República Argentina es una 17.000.000ª parte. De manera que el dirigente tiene muchas 17.000.000ª partes que conducir y en consecuencia su responsabilidad está en razón directa de ese número que él conduce. Necesidad de la capacitación en el dirigente. Por eso es necesario que se capacite, sobre todo que se capacite moralmente, es decir, que tenga los lineamientos de una ética sin la cual la política resulta un oficio oscuro e intrascendente y muchas veces perjudicial. Darle esos principios de la conducción que lo capaciten para que no pierda su prestigio y para que no induzca con su ejemplo al error a un sinnúmero de ciudadanos que lo siguen convencidos de su capacidad y honradez, e ir así formando una escuela, es asegurar el porvenir. De nada valdría la organización de un partido si nosotros, al encuadrarlo, no disponemos de hombres capacitados en la conducción, porque toda la organización depende de esos hombres. Los dirigentes salen de la acción. Si el movimiento peronista no realizara la preparación de sus conductores y de sus dirigentes, cometería indudablemente un gravísimo error. Volvería a organizar otra vez a un pueblo para que mañana pudiera caer en manos de hombres incapaces y deshonestos. Esa dirección y el ejercicio de esa dirección solamente pueden mostrar quiénes son los capaces y quiénes son los honestos, porque para conocer a un cojo lo mejor es verlo andar, según dice Martín Fierro. Es en la conducción donde los hombres se muestran tales como son, y no como quieren hacer creer que son. Es en la conducción donde se podrá aquilatar a los hombres conociendo su capacidad y su honradez, y es de allí de donde deben salir los dirigentes. Ellos no pueden salir de una escuela teórica. Los dirigentes salen de la acción y si no, no son dirigentes. Los dirigentes que se pueden hacer a dedo dan muy mal resultado. Los griegos elegían a sus conductores. Considerando esta situación, siempre he dicho lo mismo. Dicen que cuando los griegos comenzaron la conducción, elegían a sus conductores, tanto en la política como en el orden militar, como en todos los demás órdenes, y dicen que nunca las conquistas y las guerras fueron más maravillosamente desarrolladas que cuando eligieron a sus conductores en los momentos de peligro y los pusieron a actuar. Es indudable que si esto ha sido cierto en la antigüedad, lo será mucho más en los tiempos modernos. Es indispensable para el que vaya a actuar en la conducción que tenga el suficiente óleo sagrado de Samuel, sin el cual no va a tener buen resultado en su cometido. Y eso solo lo da Dios, pero en secreto. Cada peronista lleva el bastón de mariscal. Nosotros lo podemos descubrir viendo actuar a los hombres, viendo qué éxito en su acción o qué errores cometen en su trabajo, y eso solamente se ve en el campo empírico de las realizaciones de la conducción política. Por otra parte, cumple el principio peronista que dice que cada peronista lleva el bastón de mariscal en su mochila. Eso representa también, dentro del campo de la conducción, una fuerza que es extraordinaria, la de la emulación, en que los hombres van puliendo sus aristas en la marcha misma, en la misma marcha constructiva del movimiento. Es decir, que van mostrando cuánto valen, capacitándose para conducir mejor cada día, haciéndose conocer por sus compañeros durante la misma marcha. Los conductores no se hacen por decreto. Esto no lo puede dar nadie, decía uno de los más famosos hombres que ha escrito sobre conducción en el mundo, Schlief, alemán, que el conductor nace y se muestra en los hechos mismos. Muchas veces se hace un conductor por decreto, pero por lo general eso es un gravísimo error y una desilusión muy grande para el que lo nombró y creyó haber logrado por decreto un conductor. El dirigente es, en su pequeño campo, un conductor ligado a una acción de conjunto o realizando una acción de conjunto. Él vale por lo que puede hacer y los resultados que obtiene, no por otra cosa. Mando y dirección. Ahora bien, en ese sentido, señores, siempre he criticado el que no se distinga muy claramente un conductor de lo que es el gobierno y de lo que es el mando o la dirección. Siempre he presentado un caso muy notable que he observado durante mi vida y que constituye una experiencia mía muy importante. Me presento yo siempre como general en este asunto. Conducción política y conducción militar. A mí me tomaron a los 15 años en el colegio militar. Me enseñaron la disciplina, me sometieron a ella, me dieron conocimientos militares necesarios y me dejaron listo para que fuera a mandar.
Ejercí durante 40 años la disciplina mandando y obedeciendo. Cada vez que fui a hacerme cargo de un puesto de responsabilidad, me dieron un número de hombres, mi grado y el código de justicia militar. Yo mandé y todo el mundo obedeció. Bien, yo trasladé eso a mi nuevo oficio, el de gobernar. Empecé a apreciar la situación. Aquí los hombres no me los dan, me los tengo que ganar yo. Empecé por ahí. Ya no me decían, todos estos hombres están a sus órdenes. No, están a mis órdenes aquellos que me gano yo, que es otra cosa. Segundo asunto, no tengo el grado. Tercero, no tengo el código. De manera que esto es otra cosa. El conductor persuade, no manda. Hay que distinguir bien lo que es mando de lo que es gobierno. Los métodos son distintos, la acción es distinta también. Bien se trate de la conducción política o de la dirección política, el método no puede ser jamás el del mando, es el de la persuasión. Allá se actúa por órdenes, aquí por explicaciones. Allá se ordena y se cumple, aquí se persuade primero para que cada uno a conciencia cumpla una obligación dentro de su absoluta libertad en la acción política. Siempre, pues, critico a aquellos dirigentes políticos que se sienten más generales que yo y quieren mandar. No, aquí no se manda. De manera que el conductor militar es un hombre que manda, el conductor político es un predicador que persuade, que indica caminos y que muestra ejemplos, entonces la gente lo sigue. Un fracaso hace perder el valor de 4 éxitos. Desgraciado el político que lleva a sus hombres adelante, debe llevarlos detrás de él, vale decir, no debe empujar, los debe seguir. Si los tuviera que empujar no le alcanzarían las manos, son muchos hombres. De manera que el proceso de la formación de un conductor es simplemente su punto de origen y su disciplina, su conformación, su capacidad y su inteligencia. La amalgama de todo esto con una finalidad es la conducción política, difícil por excelencia, donde un fracaso le hace perder a uno el valor de 4 éxitos anteriores y en consecuencia es necesario andar con gran tiento para que no se le produzcan a uno muchos fracasos, porque muchos fracasos hacen al final un fracaso definitivo y total. El carácter se educa y se forma. Conducir hombres en la acción política presupone una modalidad que hay que formar. Hay algunos que dicen, yo no tengo carácter para ser político, no me avengo a esa actividad. No es cierto, el carácter se educa, se forma. Si no tiene carácter para ser político no será conductor, será conducido. Y si no tiene ese carácter y quiere conducir, tiene que formarlo, tiene que dominarlo. Esa es una cuestión que no escapa a la posibilidad de ningún hombre, formar su carácter de acuerdo a la necesidad de su trabajo, lo cual es una cosa elemental y fundamental. Un curso básico. Señores, yo quisiera seguir hablando largamente sobre este tema. En este año he querido hacer un curso lo suficientemente rudimentario como para que nos dé las bases para continuar en los cursos sucesivos, en los que podremos desarrollar con mayor amplitud todos estos conceptos de una conducción científica y racional. La conducción solo puede ser científica y racional. Lo único que he querido traer a estos cursos es la convicción o la persuasión de que no puede haber una conducción de aficionados con espíritu deportivo. En este aspecto debe haber una conducción científica y profundamente racional. Es una cosa demasiado seria para que sea realizada solo en las horas de ocio. Esto debe constituir una cosa que nos ponga a pensar y que nos obligue a estudiar. Difícilmente que el hombre realice solo con lo que la naturaleza le ha dado lo que debe realizar, debe contraerse el trabajo, reflexionar muy profundamente y estudiar muchas cosas que no conoce. Cuando más haya profundizado esas cosas, mejor comienza a penetrarlas, y como en la conducción no es cuestión de aprender, sino de comprender, en la profundidad de ese análisis llega uno a saber y a realizar mejores las cosas. Conductores que nacen y que se hacen. Por esa razón he querido que este curso sea lo suficientemente rudimentario como para despertar la inquietud. Haremos llegar esta misma inquietud a todas las esferas del peronismo. El apetito viene comiendo, la gente va leyendo todo, esto se va interesando. Podrá decir que algunas cosas se pueden hacer mejor, es profundizándolo como puede llegar a convertirse en un conductor. Porque si bien es cierto que el conductor nace, hay también muchos que se hacen. No se conduce lo mismo a los 10 años que a los 40. En ese lapso de 30 años hay muchas cosas que pueden aprenderse. En esto, el genio es mucho de trabajo. Empezar por lo simple, para llegar a lo más complejo. Este curso, decía, es lo suficientemente rudimentario como para empezar a despertar la inquietud de todos, pero lo iremos desarrollando y profundizando hasta hacer un curso complejo de la conducción. He querido seguir en esto, el sistema que sigo en todos los casos, empezar por poco, por lo simple y fácil, para llegar después a lo difícil y a lo complejo con el tiempo.
El acervo intelectual de la conducción peronista. Los grandes negocios, como las grandes cosas, empiezan en pequeñas cosas. Entonces nosotros todos los días iremos aumentando un poco esto, para conformar el acervo intelectual de la conducción peronista. Este acervo formará capas sucesivas con una profunda sedimentación paulatina que los hechos ya van dejando en la marcha de nuestro movimiento. Conformaremos después también una completa teoría de la conducción y entregaremos a todos nuestros conductores la posibilidad de que, a quien esto le guste, tenga también su orientación en ella. Por lo que tenemos que asegurar es que ningún conductor llegue a la responsabilidad de la conducción de la gran masa sin las armas en la mano para defender esa responsabilidad, es decir, dar armas a los hombres. Fuerza organizada y científicamente conducida. También nos cuidaremos muy bien de no darle armas a una mala persona, pero sí daremos a nuestros dirigentes, con el corazón abierto y la convicción de que estamos haciendo un bien al movimiento, todas las armas que poseemos, la experiencia que hemos adquirido y la ayuda de compañeros que debemos a todos nuestros dirigentes para que ellos puedan hacer el mejor papel en toda la dirección. Cuando llevemos esto a todo el movimiento peronista, cuando todos los dirigentes peronistas tengan las bases necesarias para proceder mejor cada vez, nuestro movimiento será cada vez más poderoso y llegará a adquirir un grado absoluto de invencibilidad en el campo político. Porque, ¿qué podrán hacernos con este tipo de guerra de guerrillas y de montoneras frente a nuestra fuerza organizada y científicamente conducida en toda su gradación? En la lucha política vence el mejor organizado. Es indudable que la superioridad nuestra será muy grande. Piensen ustedes que en la lucha de un barco contra otro barco podrán vencer un capitán con suerte o arrojado, pero en la lucha de 1000 barcos contra otros 1000 han de vencer los que estén mejor organizados y tengan mejor establecidos sus servicios. El movimiento político necesita lo mismo. Podrá un pequeño sector vencer en una pequeña cosa, con una de esas avivadas de los políticos, pero en esta masa que significa toda la población de la República Argentina tendrá que vencer el mejor organizado y el mejor conducido. La organización vence al número y al tiempo. Lo único que vence al número es la organización, y no solo esto, la organización es lo único que ha conseguido vencer a la muerte, porque la organización también vence al tiempo, no los hombres, pero sí las organizaciones sobreviven a los hombres. Quiere decir que es el único invento del hombre que ha sobrepasado al tiempo. La organización vence, pues, al número y vence al tiempo. Si nosotros queremos hacer del movimiento peronista una cosa que adquiera estabilidad y consolidación permanente dentro del país, tenemos que organizarlo. Y en esa organización, la que sobrevivirá a nosotros y nos honrará a nosotros en el futuro, quizá con hombres más capacitados, mejor preparados y organizados que nosotros mismos. Porque, señores, la finalidad de la Escuela Superior Peronista es esa, el perpetuar en la organización todas nuestras ideas y nuestras ilusiones de argentinos y de patriotas. Conseguir eso es una de nuestras más perentorias obligaciones, no abandonar esto a lo que suceda. Formar dirigentes y profesores de conducción. Para que Dios nos ayude, tenemos que empezar nosotros por ayudar a Dios. Yo espero que, para los futuros cursos que organice la Escuela Superior Peronista sobre esta base ya establecida, podamos ir ampliando estos conceptos en todos los aspectos de la conducción, para poder llegar a conformar, como digo, un curso completo sobre esta actividad. Y no solamente eso, también comenzar a formar los dirigentes, los profesores que han de enseñar la conducción en el futuro. Nunca se aprende mejor la conducción como cuando uno se ve obligado a enseñarla, porque eso obliga a pensar sobre distintos aspectos que uno nunca ha pensado. Estudiar y penetrar las masas. Yo sería muy feliz si entre los peronistas dirigentes comenzáramos ya a formar los profesores que empezaran a dar los primeros rudimentos de la conducción, a penetrar sus profundos problemas, a enseñar cuál es el método y cómo se transforma en la conducción política, a estudiar las masas, a estudiarlas con sentido social, con sentido psicológico y con sentido sociológico, a penetrarlas, a aprender a conocer los designios de la masa misma, porque somos encargados de servirla y debemos primero interpretarla para poder servirla. Entonces hay que ir bebiendo en eso que constituye la única fuente. La conducción es más una cuestión inductiva que de erudición. Hay que tener la sabiduría suficiente para extraer de allí las verdades que uno debe defender, seguro de que el pueblo acompaña a uno cuando está en la verdad. El pueblo difícilmente se equivoca en las grandes verdades, entonces la escuela de conducción resulta
resulta fácil en sí a poco porque se la penetra y reflexione, a poco que se raciocine sobre ella. Profundizar las enseñanzas. Por eso digo que sería para mí la más grande de las satisfacciones si entre nuestros muchachos dirigentes comenzaran a perfilarse aquellos que tienen predilección por esta clase de estudios, penetrándolos y empezando desde ya a enseñar a los demás los aspectos de la conducción. Con estos rudimentos que hemos dado ya se puede empezar, ya tenemos los rudimentos, ahora es cuestión de profundizar e ir sacando las enseñanzas necesarias para capacitarnos y capacitar a los demás. Todo lo que en este orden enseñemos es constructivo. Se podrán cometer algunos errores, pero eso no interesa. En la conducción se trata de tener mayor número de aciertos que de errores, porque en todas las conducciones hay errores. De manera que termino esta clase diciéndoles que mi aspiración es que todos ustedes que tienen una base sobre esto comiencen a estudiar enseñando al resto de los dirigentes, porque esa es la mejor arma para profundizar este aspecto de la conducción. Difundir la experiencia personal. Empecemos ya a no quedarnos con lo que tenemos, sino a pasárselo a los demás, para que lo compartan los demás compañeros en los distintos órdenes. Esa es mi preocupación al propugnar la formación de las escuelas peronistas en todas las provincias y en todas partes, como así también los ateneos, porque eso va a terminar con los antiguos comités. Iremos allí a hablar de los problemas de la conducción política y del manejo político de las masas, en vez de ir a tomar mate y hablar de carreras. No digo con esto que no debemos tomar mate ni hablar de carreras, pero conviene de cuando en cuando hablar un poquito de estas cosas. Agradecimiento a los alumnos. Quiero dar por terminadas estas clases agradeciéndoles todas las amabilidades que han tenido conmigo durante este curso, haciéndoles presentes que yo he venido a dictar estas clases a pesar de mis múltiples ocupaciones, porque creo que son de gran utilidad para nuestros dirigentes. Al agradecerles todo esto a los compañeros peronistas que me han escuchado durante este curso, les pido disculpas porque probablemente he sido un poco desordenado. Yo no tengo mucho tiempo para preparar mis clases. Quizás haya yo repetido muchas cosas y alterado algunas veces el orden de los tópicos, porque realmente tengo la gran dificultad de mis muchas ocupaciones. Pero quizá el año que viene podamos nosotros estructurar cursos más racionales, es decir, de un menor tiempo sacar un mayor provecho. Yo he hecho lo que he podido, les he dado el remanente de mi experiencia y de cuánto he estudiado sobre la conducción en un número, el menor posible de clases, y he tratado con buena voluntad de trasladar a la mentalidad de ustedes mi propia mentalidad de la conducción. Quizá en el futuro pueda yo ofrecer a los compañeros clases más racionales y mejor organizadas.